problemas de carácter técnico, ¿no? Tenía aquí unas dificultades y de hecho estoy transmitiendo por otra computadora, ¿verdad? Debido a que la computadora por donde normalmente transmito está, bueno, me dice que no está conectada a internet, no sé, ya. Pero bueno, aquí ya estamos. Y una de las cosas que estaba pensando precisamente es cómo utilizamos el 4x4 también en esta oportunidad. Y bueno, terminé cambiándome de computadora, pues es decir, buscando una solución alternativa mientras vemos a ver qué es lo que pasa con la otra, con la que podríamos llamar la oficial, la computadora oficial. ¿Ya? Estoy transmitiendo de mi laptop personal, y normalmente transmito desde la Mac completa, que la maneja fundamentalmente Laura Montilla, mi esposa, y a través de esa pues tenemos más versatilidad en las transmisiones, ¿no? Estaba conversando hace rato con un amigo, con un colega, y hablábamos acerca de que ya no podemos vivir ingenuamente, de que ya no podemos vivir inocentemente. ¿Y qué es vivir inocentemente para nosotros? Bueno, creer que lo que tú estás viviendo es la vida. Eso es. Eso es la mayor ingenuidad. La mayor ingenuidad es creer que la vida se reduce a lo que cada uno de nosotros vive. No, sería perfecta la vida. No, es mucho más complicado. Y entre las complicaciones más importantes que hay, es decir, las complejidades más que las complicaciones. La diferencia entre una complejidad y una complicación es que la complejidad es un atributo de la naturaleza. No tiene nada que ver conmigo. En cambio, complicación es un término que yo le asigno, yo, tú y el otro, le asigna a cierta complejidad porque no encuentra por dónde entrar. Entonces, esa es la diferencia entre complejidad y complicación. Una es un don de la naturaleza, una característica esencial de la complejidad. Y la complicación es ya una decisión emocional, sentimental, cognitiva y de ejecución, que cada quien hace en un momento dado. Por eso es que decimos difícil, la definición de difícil que hemos adoptado en el diccionario personal social de Neurocódex es aquello que no suelo hacer. Eso es lo que es difícil. Y fácil es aquello que suelo ser. Entonces conversábamos con eso, con respecto a eso y con respecto a la temática de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las complejidades que se ha tenido durante toda la vida consiste en que este maravilloso computador biológico, que es con el que nosotros tomamos todas las decisiones, absolutamente todas, no las tomamos de la misma manera. Es decir, simultáneamente tomamos decisiones diferentes y las hemos clasificado en decisiones automáticas, que son aquellas que ya están preprogramadas o que han sido alimentadas tan fuertemente que se disparan solitos sin mucha participación de nuestra conciencia y de nuestro inconsciente, sino que ya forma una respuesta motora, una respuesta de acción encaramada en los circuitos responsables de que nosotros tomemos la decisión. Después hay un segundo tipo que son las decisiones inconscientes, es decir, aquellas que son producto de un aprendizaje sistemático
que hemos tenido a lo largo de la vida y que serían un estorbo si nosotros pensamos racionalmente en ellas, con conciencia, con darnos cuenta, ¿ya? Dándonos cuenta. Eso constituye la mayor parte de las decisiones aprendidas que nosotros hemos tomado a lo largo de la vida según dónde y cómo nos relacionamos con esas 4 dimensiones que componen la vida como tal, que también por tener reglas diferentes necesitamos separarlas para poderlas entender, para poderlas trabajar, para poderlas manejar adecuadamente, ¿no? Si el video a mí se me puso como cuando dice tenemos problemas para reproducir este video, pero espero que el audio esté funcionando y a lo mejor también ustedes me están viendo y me están escuchando, ¿no? Me gustaría confirmarlo. Si alguien por allí está, porque... Está bien, se te oye y se te ve. Ah, perfecto. Entonces continúo, ¿no? Fíjense, en esto coinciden todos los grandes investigadores que han trabajado sobre la relación entre nuestro cerebro y nuestra mente como función importante. Por ejemplo, Freud lo dividió en ello, yo y superyo, para distinguir, ¿verdad? Para distinguir esos departamentos que no necesariamente tienen un jefe central. El problema es que nosotros tenemos departamentalizada nuestra mente sin un jefe central, no hay jefe central. Lo que hay es la posibilidad de ponerse de acuerdo esos 3 mecanismos. El mecanismo automático, siempre contamos con él. Respirar, temperatura, movimientos ópticos, metabolismo, todas esas cosas están en... No nos pregunta para decidir. No nos pregunta, ¿verdad? Rizzi, un gran abrazo. Desde Italia nos están siguiendo. Perfecto. Un gran abrazo, Rizzi. Entonces, ese modo automático no nos pregunta. Él, en función también, puede ser ligeramente modificado por acción del inconsciente sobre todo, y en alguna medida, si tenemos el entrenamiento adecuado, por el consciente también. En el nivel está todo ese montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo fue que aprendí a hablar? Hoy en día yo no me pregunto, bueno, voy a poner cuál es el sujeto, cuál es el predicado, es un adjetivo, es un adverbio. No. No me ocupo de nada de eso. Yo disparo y pa. ¿Por qué? Gracias a que mi inconsciente funciona, y esto se ha calculado científicamente, miren qué antes, funciona megabytes por segundo. 200 megabytes por segundo. Esa es una velocidad bastante que yo haga 20.000 asociaciones, que de repente experimente cosas que no sé por qué las estoy experimentando. Puedo tener, por ejemplo, una gran alegría, puedo tener una tristeza, puedo tener de repente sentir que miedo, la ansiedad, el estrés postraumático, o sea, en general toda la patología, todo lo que llamamos en psiquiatría y en psicología patología, se debe a precisamente trabajo del inconsciente, del cual nosotros no tenemos la menor idea de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y por eso es que entramos en disonancia, pues. Ok, Rizzi nos dice que la conexión está lenta. Yo creo que sí, está lenta. Aquí dice, por ejemplo, ahorita me dio unos datos, pero ya desaparecieron en cuanto a la velocidad del video y a la velocidad del audio, ¿no? El video está a 26,5 kbps y el audio, bueno, ya aparece y desaparece. Pero igualito. Entonces nuestra mente inconsciente funciona a ese ritmo. Mientras que la mente consciente, que acá la representamos en azul, un poquito en azul, ya, aunque no toda, es lo que voy a decir, no toda la conciencia tiene que ver con lo que voy a decir.
que es ese darnos cuenta de lo que está pasando y poder entonces planificar, tomar decisiones pensadas, razonadas, etc. Ese funciona a 40 bytes por segundo. Entonces, fíjense, fíjense, es como la conciencia funciona como funcionaban los teléfonos de pared o como funcionan los teléfonos, digamos, eléctricos, ¿no? Los teléfonos eléctricos. Mientras que nuestro cerebro funciona como la más avanzada que se haya fabricado hasta ahora, ¿no? Cuidaditos y un poquito más rápido. Pero ¿qué es lo que procesa? Lo que procesa es lo que hemos olvidado conscientemente. Y de eso fue que se dio cuenta nuestro querido Freud, ¿ya? El abuelo, como le digo yo, ¿no? Eduardo dice, Rizzi, retrocede un poco la sesión para que la veas completa sin corte, porque se va grabando en streaming. Perfecto, Eduardo, gracias por ese apoyo desde Málaga. ¿Eh? Desde Málaga, Eduardo nos acaba de brindar este apoyo técnico, ¿no? Mi ingeniero favorito. Entonces, fíjense, Freud descubre temprano ese fenómeno. Temprano me refiero a que lo descubre a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Que eso tiene una organización y una estructura. Hoy en día decimos 400 megabytes por segundo. Es decir, podemos entender por qué el auténtico jefe de nosotros es entre el inconsciente y el automático. Ese es nuestro verdadero dueño. Por eso cuando yo les decía que el acto de mayor ingenuidad o de inocencia está en creer que la vida es lo que has vivido hasta ahora, me refería a lo que conscientemente tú registras que has vivido hasta ahora. Porque tu inconsciente sí está al tanto de todos esos fenómenos que ocurren. Tu inconsciente sí está al tanto de que hubo un Big Bang, de que hubo una progresiva transformación de las partículas más elementales que constituyen absolutamente todo en este universo y que en miles de años, en miles de millones de años, se fueron configurando para producirnos a nosotros. Entonces, eso es la vida. Eso es la vida. La vida es ese proceso indetenible de combinaciones y permutaciones de elementos básicos y fundamentales, energía, vibración, etcétera, que nos constituye a cada uno de nosotros y a cada objeto que está por allí. Lo que pasa es que en esa secuencia de complejidades se va estructurando de distintas maneras. Por eso tenemos lo que Levi Strauss llamó oportunamente la infinita variedad de lo mismo. Pero mientras Freud transitaba este mundo, también lo transitaba un farmacéutico, porque Emile Coué no era propiamente médico, era un farmacéutico que recetaba. En esa época esas cosas pues se estilaban, se siguen estilando, ¿no? Yo antes de que empezara lo del coronavirus, fui a una farmacia y llegó un señor preguntando, ¿qué me recomienda? Porque tengo un dolor de garganta. Y el farmacéutico lo recetó. Tómese esta pastillita y si no mejora, vaya al médico. Por lo menos tuvo esa precaución. ¿Por qué? Porque sabemos que el farmacéutico tiene una formación donde él más o menos, que es un alivio temporal, por una razón muy sencilla. El 80% de los padecimientos que nosotros tenemos, ¿verdad?, de los síntomas que a veces nos llevan a consultar a un médico, se solucionan solitos. Es decir, lo soluciona el organismo
sin incorporar otros elementos. Esto ha sido estudiado, ¿ya? Por eso es que también los médicos convencionales le dicen a la gente, no creen en la medicina alternativa, porque eso es placebo. Cuando le dicen placebo se refieren a eso, a que uno toma algo, mejora y cree que mejoró por acción de lo que se tomó. Y no, mejoró porque el cuerpo es autosanador. Es más, los médicos lo que somos es unos ayudantes del cuerpo para que resuelva él, porque ese es el diseño de la naturaleza. Son procesos internos, ¿no? Que resuelven. Fíjense que, por ejemplo, cuando se intentó intervenir violentamente en la primera etapa del COVID para tratar de frenar el virus, lo que se hizo fue empeorar la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, bueno, porque no lo sabemos todo y esa información que está en el inconsciente no la tenemos siempre a mano, ¿ya? Por lo tanto, procedemos conscientemente en la ciencia, ¿no? Y se cometieron esos errores. Ahora, ¿cómo se están corrigiendo? Ah, bueno, vamos a seguir lo que la naturaleza está haciendo. Ah, bueno, dispara unos mecanismos de defensa que al exagerarse son los que producen las manifestaciones más terribles de la enfermedad. Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar antiinflamatorio, frenar un poquito cierta actividad del sistema inmunológico y potenciar otra actividad del sistema inmunológico. Y ahí es donde está lo difícil y la característica del arte de la medicina, ¿verdad? En saber cómo manejo ese equilibrio entre tantos factores, en esa complejidad, ¿no? Ok, entonces, conversando con este amigo que les decía, llegamos a una primera conclusión, ¿verdad? Que se la quiero decir para que entonces entremos directamente en la temática de hoy. Lo que queda es lo que repites. ¿Ok? Eso es lo que queda. Lo que por ello resulta desagradable, ¿verdad? Siempre el primer cigarrillo es desagradable. Pero el primer desarrollo y lo botas, como pasó en mi caso, y por algunos mecanismos interesantes no lo repites, bueno, para mí los cigarrillos no existen. No existen. No están en mi mapa mental, no están en mi cabeza, ni siquiera en mi inconsciente. ¿Por qué? Porque no lo cultivé, ¿ya? No lo cultivé. En cambio, si tú repites porque sí, porque tengo que fumar para ser más hombrecito, para ser más mujercita, para poder insertarme en el grupo social que me está reclamando que yo necesito fumar para poder entrar en él, te embromaste. Te embromaste porque al repetir aprendes y al repetir lo conviertes en primero inconsciente y después automático. Y ya después no puedes parar. ¿Ya? Fíjense que eso es lo que nos permite decir que lo terrible de las adicciones. Entonces fíjense, estos mecanismos automáticos, inconscientes, no siempre van, casi nunca van de la mano del consciente. Por lo tanto, no nos queda sino negociar. Negociar con el inconsciente. ¿Ya? Y por ahora, prevenir no repitiendo aquello que nos lleva por la ruta del sufrimiento. Lo que usted vea que le hace daño, y la ciencia ya ha despejado bastante qué nos hace daño y qué no nos hace daño, ¿verdad? Usted lo va a convertir a la larga en una adicción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Los hábitos. Y el hábito es cuando ya usted tiene una conexión entre el inconsciente y el automático que no consulta la conciencia para tomar la decisión. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad? Entonces fíjense, hay hábitos que favorecen la salud y el gozo. Y hay hábitos que favorecen la enfermedad y el sufrimiento. ¿Cuáles son los hábitos que favorecen la salud?
las virtudes y la disciplina. Virtudes, por ejemplo, me alimento saludablemente. Hemos conversado de eso y seguiremos conversando. Virtud, medito. Virtud, desarrollo la disciplina de meditar y de comer saludablemente. Entonces, fíjense, una virtud se convierte en disciplina y ya es un hábito instalado. ¿Qué pasa del otro lado? Vicio. Cuando usted se contacta con un vicio, fumar, comer en exceso, mucho carbohidrato, mucha grasa, sedentarismo, rabia, es decir, ira, tristeza, miedo, usted está desarrollando un vicio. Usted se pelea todos los días cuando llega a su casa, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus allegados. Usted está ejerciendo un vicio. ¿Cuándo un vicio se transforma en adicción? Cuando ya usted no tiene control consciente sobre el fenómeno. Y esto es terrible, déjenme decirle. Yo he visto, por ejemplo, personas que por fumar en exceso desarrollaron cáncer de garganta y le sacaron la garganta y respira por un tubito que tiene aquí, por un huequito que le dejaron la traqueotomía. Y por ese huequito fuman. Eso es un adicto. O sea, él ya no puede, él ya no puede, él ya no tiene ningún control. Así quiera, él no tiene ningún control. Pasa con los drogadictos. He visto drogadictos golpear y matar a la madre por quitarle el dinero para ir a comprar drogas. Eso lo he visto yo en mi vida, en 50 años que tengo metido en esto. Entonces, fíjense, ya cuando aparece la adicción, ya no queda sino que buscar urgente ayuda profesional y vas a caminar por un calvario para resucitar tus virtudes y tu disciplina. Esa es la realidad de la vida, mis queridos amigos. Esa es la realidad de la vida. Por eso también, los que son padres, tengan mucho cuidado en los mensajes que les hacen llegar a sus hijos, porque seguro de que esos mensajes son los adecuados para el cultivo de virtudes y de la disciplina, se pueden transformar en vicios y adicciones. Por ejemplo, un vicio muy fuerte es decirle a los niños que no sirven. Eso es un vicio. Tú no sirves. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él lo compra inconscientemente. ¿Por qué lo va a comprar inconscientemente? Primero, porque está en una edad donde todavía el lenguaje no tiene la capacidad abstracta para ser leído en modo crítico. Eso ocurre después de la adolescencia. Después de la adolescencia, cuando se llega a la adultez joven, es que la persona tiene la capacidad de decir, bueno, pero esto que está diciendo mi papá es una barbaridad. Antes no la tiene. Antes o lo cree o se enfrenta. ¿Ya? En cualquiera de las dos formas sale mal parado. Y sale mal parado también los padres. ¿Por qué? Porque el mecanismo como aprende nuestro inconsciente es mediante la hipnosis y la sugestión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan estas palabras? Hipnosis y sugestión. Robert nos plantea por acá, yo he hecho cosas sin planificación y me han salido muy bien. Eso es lo que se llama, Robert, suerte. Y es lo que la gente apuesta cuando va a las casas de juego. Sí, hay quien gana, hay quien gana. Pero se ha estimado, por ejemplo, que en el equino internacional que juegan en los Estados Unidos,
que de cada 12 millones de dólares, uno, eso es lo que se llama azar. Está diseñado para eso. Está diseñado para recoger los 12 millones, las inversiones de 12 millones de personas y utilizar 1 millón de esos 12 millones para pagarle al que gana. Negocio redondo, mejor que los bancos, pues. Mucho mejor que los bancos son las casas de juego. Entonces, tú puedes asumir la vida como una casa de juego. Ah, bueno, no, yo voy a tirar los dados, ¿no? ¿Ya? Fíjense que cuando el gran César, Julio César, cruza el Rubicón, él dice, alea jacta es decir, los dados han sido lanzados. Pero no lanzó ni dados. Él pasó toda la noche planificando y pensando si convenía que invadiera la Galia o si convenía. Lo que tú seguramente me quieres decir, Robert, es que confías tanto en tu inconsciente que le dejas la toma de decisiones frente a un contexto particular, ¿ya? Y que decida el inconsciente, ¿ya? Pero él tampoco juega al azar. Él juega a las experiencias que tenga acumuladas. Y allí la